Dice así, Jesús y el divorcio. Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Padre Celestial, buen Dios, Rey de gloria y majestad. Padre Santo, muchas gracias, Padre bendito, por tu palabra y por lo que vamos a exponer. Gracias, Padre Celestial, porque tú, Señor, nos das la oportunidad, Rey de gloria, para poder expresar tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú, Señor, nos hablas, Padre amado, en todo tiempo. Nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Señor, nos corriges, Padre amado, y nos indicas, Señor, el camino a seguir. Te pido, Padre amado, que tú obres, Señor, a través de esta tu palabra. Que sea, Señor, tu voz, Padre amado, hablando. Que no sea mi voz, Padre Celestial. Que no sea yo, Señor, con intenciones humanas, Padre amado, el poder transmitir este mensaje, sino que sea tu Santo Espíritu, Rey de Gloria, hablando, Padre amado, a nuestra vida. Gracias doy, Padre Santo, por lo que tú haces, Señor, por lo que tú harás, Padre amado, y por cuanto tú, Señor, irás obrando, Rey de Gloria, en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por esta tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces comenzamos con Jesús y el divorcio. Bueno, como bien decía mi hermano, a todos nos va tocando cada domingo hablar de algo. Y para tocar estos temas, o quizás los temas que nos vayan tocando, son temas quizás nuevos, temas que los cuales no nos hemos visto involucrados, pero el Señor nos demanda en su palabra que tenemos que hablar estos temas. Y para comenzar, algo breve, dice que se habla de una antigua historia que cuenta que un anciano artesano fabricó durante meses una hermosa vasija de barro. Dice que cada día moldeaba con paciencia la vasija. La colocaba en el horno, él la pulía y la pintaba cuidadosamente. Cuando finalmente este artesano terminó su obra, un hombre se la compró. Pero sin embargo, después de unos días, porque este comprador encontró una pequeña grieta, decidió tomar la vasija, lanzarla al suelo y obviamente se hizo pedazo. El anciano, al enterarse, dijo con tristeza, le tomó apenas un segundo destruir lo que a mí me costó meses construir. Y así, queridos hermanos, ocurre muchas veces con el matrimonio, ¿ya? Lo que Dios une con el tiempo, lo que Dios une con amor, con paciencia, con propósito, el pecado en un segundo lo puede destruir todo. Jesús acá en el texto no vino simplemente a hablar del divorcio, sino que vino a revelar la condición del ser humano. Porque antes de que exista un divorcio legal, un divorcio a través del papel, ya empieza y ha ocurrido un divorcio espiritual, ¿ya? Antes de que se rompa un hogar, algo se rompe primero entre Dios y el hombre. Y eso es precisamente la intención de Cristo acá en el Sermón del Monte, ¿ya? Nosotros vivimos en una época, en un tiempo en que el divorcio se considera una solución rápida, ¿ya? Para cualquier problema matrimonial, el divorcio. Y muchas personas muchas veces piensan lo siguiente: si ya no somos felices, lo mejor es que nos separemos, tomemos caminos diferentes. Pero Jesús, nótese que nunca habló del matrimonio como algo temporal, como un contrato temporal, que solamente se pueda basar en los sentimientos. Él lo presenta y es muy enfático en un pacto santo delante de Dios. Eso es el matrimonio, un pacto santo delante de Dios. Los fariseos en aquel entonces habían reducido el matrimonio a un simple documento legal, a algo simple. Para ellos era solamente entregar una carta y ya estaban divorciados. Pero Jesús, sin embargo, lleva este asunto aún más allá. Y él no habla solamente del divorcio, él habla del corazón, ¿ya?
Porque, como bien decíamos, antes de romper un matrimonio, normalmente ya se ha roto el amor en la pareja, ¿ya? Se rompe el perdón, ya no hay humildad y lo más importante, ya no hay una comunión con Dios. Acá en esta serie, en lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar, nosotros no queremos condenar a quienes ya han sufrido un divorcio. No estamos llevando o enfocándolo aquí. El propósito de este mensaje es mostrar el diseño de Dios, ¿ya? También revelar la gravedad del del divorcio injustificado. Y también vamos a anunciar esa gracia salvadora, restauradora para aquellos que buscan y el arrepentimiento. Ahora, para comprender Mateo 5, nosotros debemos de regresar al Antiguo Testamento. En aquel entonces los líderes religiosos usaban mucho Deuteronomio 24:1-4. Deuteronomio 24:1-4. ¿Qué nos dice Deuteronomio? Ahí está. Cuando alguna mujer, o perdón, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad. Y esto que se habla en Deuteronomio 24:1-4 lo tomaban ellos como una autorización para divorciarse casi por cualquier cosa, ¿ya? Por cualquier motivo. En ese entonces existían dos escuelas rabínicas que eran muy famosas. La primera, habían dos, por así decirlo, dos facciones. La primera era la escuela de Shammai, dice. Y esa escuela interpretaba que solamente se podía dar carta de repudio por la inmoralidad sexual. Y eso justificaba el divorcio, por inmoralidad sexual. Pero había otra facción que era la escuela de Hillel, que permitía divorciarse casi por cualquier razón, ¿ya? Y en algunos escritos judíos muestran ejemplos claros como porque la esposa quemó la comida. Esa era una razón. La otra era porque quizás dejó de agradarle físicamente. O porque encontró otra mujer mucho más linda, mucho más bonita, mucho más atractiva y la dejaba. Nótese que habían cosas que estaban fuera de foco. Entonces, por cualquier motivo, ellos podían divorciarse. Si mi mujer me miraba feo, con carta de divorcio. Había muchas maneras por las cuales ellos presentaban esta carta de divorcio. Y en aquel entonces el matrimonio había dejado de ser un pacto para convertirse solamente en un contrato que era totalmente desechable, ¿ya? Entonces Jesús va confrontando y confronta esta mentalidad de aquello. ¿Por qué? Porque Jesús no comienza hablando primero del divorcio, sino comienza hablando del pecado, ¿ya? Durante todo Mateo 5 nosotros vemos que encontramos la expresión que se repite muchas veces: oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿ya? Aquí Jesús corrige la interpretación superficial de los fariseos. Ellos creían que mientras la conducta externa parecía la correcta, Dios estaba satisfecho. Eso es lo que creían los fariseos. Pero Cristo les muestra que el reino de Dios comienza ¿en dónde? Acá en el corazón. Antes nosotros vemos que habló de la ira. Anteriormente habló de la ira. Después habla del adulterio. Y ahora habla del divorcio. Pero ¿por qué Él toma ese orden? ¿Por qué Jesús toma este orden? ¿Por qué? Porque un matrimonio, mis queridos hermanos, no termina en un solo día.
Y de un día para otro no termina un matrimonio. Primero aparece el enojo, las molestias. Luego vienen los resentimientos. Después vienen las faltas de perdón. Y más tarde comienza la indiferencia. Y finalmente llega la tan llamada separación. Por eso es que el divorcio nunca es el comienzo del problema. El problema resulta cuando nuestra enfermedad, la enfermedad espiritual, se hace visible. Cuando comienza a crecer el pecado en las vidas. Como enseña Santiago 4:1. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? El verdadero enemigo del matrimonio no es la economía, tampoco es la personalidad de ambas partes, tampoco es la suegra o el suegro, ¿ya? Tampoco es la falta de tiempo. El verdadero problema del matrimonio, mis queridos hermanos, es el pecado que gobierna un corazón que no se ha rendido completamente a Cristo. Ese es el problema. Porque todo pecado visible nace de una raíz invisible. Y el matrimonio no se destruye primero allá en los tribunales. ¿Ah? El matrimonio se va erosionando en el alma cuando comienza a crecer el orgullo. El orgullo reemplaza la humildad. Cuando el egoísmo comienza a desplazar el servicio y cuando la comunión con Dios deja de ser una prioridad en nuestras vidas. Ahora, bien decíamos en principio, el matrimonio es un pacto, no un contrato, ¿ya? Nosotros vivimos en esta cultura que a todo le parece reemplazable. Si usted tiene un teléfono que deja de funcionar, ¿qué es lo que hace? Lo cambia. Usted va a Claro, va a Entel y saca uno nuevo. Lo cambia. Si el auto se envejece o se echa a perder, hay algunos que lo cambian, otros lo aguantan. Se vende. Pero lamentablemente muchos han comenzado a pensar igual acerca del divorcio. Muchos están pensando igual acerca del divorcio. Pero Dios nunca llamó contrato al matrimonio, sino que lo llamó un pacto. Es un pacto. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Acá dice que la palabra hebrea para unirse significa permanecer pegado. Eso es lo que significa la palabra hebrea para unirse, permanecer pegado. Y esto nos da como idea, es lo mismo que algo que se suelta, ¿no es cierto? Permanece pegado. Y al separarlo va a producir daño. Usted no lo va a sacar bien, sino que al separarlo va a causar daño en los materiales. Entonces, cuando Dios une al hombre y a la mujer, no solamente le está uniendo dos cuerpos, Él está uniendo dos historias, se unen dos historias, se unen dos familias, se unen dos almas, se unen dos proyectos de vida delante de nuestro Señor. Por eso Jesús declara más adelante en Marcos 10:9, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Él no está diciendo que no lo separe el juez. Él nos dice que no lo separe la ley. Dice claramente, no lo separe el hombre. Porque el autor del matrimonio es Dios mismo. Thomas Watson escribió, el matrimonio fue ordenado por Dios antes de existir el pecado. Por eso es una institución santa que debe reflejar la fidelidad del Creador. Ahora, el divorcio es mucho más que una separación legal. Cuando nosotros pensamos en divorcio, ¿qué solemos pensar? ¿O qué solemos imaginar? Documento. Hay que hacer un trámite largo. Abogado. ¿Ya? Los bienes. Se piensan en todo ese tipo de situaciones. Tengo que buscar abogados. No quiero que esta persona se quede con lo que tanto tiempo me gustó a mí. Se llama construir. Y se lo voy a dejar a mi hijo. Mejor me separo para que él no tenga nada o ella no tenga nada. Se piensa en los tribunales.
pero Dios ve mucho más allá. Ahora, la palabra divorcio significa separación legal de un matrimonio, pero espiritualmente va mucho más allá. Siempre lo vamos a llevar a lo espiritual. Dice que el divorcio en lo espiritual es la ruptura visible de un pacto invisible realizado delante de Dios. Por eso en el libro de Malaquías se describe algo impresionante. El libro de Malaquías 2:14 dice: claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Dice que Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Eso es lo que dice el texto. Jehová ha sido un testigo. El día cuando X pareja, cuando el día en que nos casamos, el día de nuestra boda, no hubieron solamente invitados. Quizá hubieron muchos invitados, quizá hubieron pocos invitados, pero lo más importante es que Dios estuvo presente. Él escuchó las promesas que hicimos. Él fue testigo de nuestro compromiso delante de Él. Por eso el divorcio no es algo horizontal, ¿no es cierto? No es algo horizontal entre dos personas. También es algo vertical. ¿Por qué? Porque es un asunto que va delante del Señor, del Dios al cual nosotros realizamos este compromiso, este pacto. Nosotros vemos que no toda separación tiene las mismas causas, ¿ya? Tampoco las mismas responsabilidades. La Biblia va reconociendo, ¿no es cierto?, situaciones de profunda gravedad, situaciones graves, y llama a tratar cada caso con verdad, con justicia y a la vez con misericordia. Pero, sin embargo, si usted lo ve, Jesús nunca obliga a abandonar. La actitud que apunta al Señor Jesucristo siempre es a la reconciliación. Y el abandono para Él es algo descartable. Ahora, pero hay una excepción que Jesús menciona, ¿ya? Después de haber visto esto, hay una excepción que Jesús menciona. Jesús dice: a no ser por causa de inmoralidad sexual, ¿ya? Mateo 19:9 dice: y les digo lo siguiente, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel, o también el esposo le haya sido infiel. Acá la palabra para acá es porneia. Y la palabra porneia incluye toda inmoralidad sexual grave que rompe la fidelidad del matrimonio. Acá no estamos hablando solamente de discusión, no estamos hablando solamente también de diferencias de personalidad, ni de ser incompatibles, ni tampoco de falta de comunicación. Jesús limita enormemente las razones para el divorcio. A todas esas cosas no las considera, sino que es por, por inmoralidad sexual, por adulterio. Pero Él no está ordenando divorciarse, para que lo tomemos en consideración. Jesús no ordena el divorcio. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no está ordenando el divorcio? Él, ¿por qué? Porque Él siempre, como bien decía hace poco, siempre Él va a preferir la reconciliación, ¿ya? Cuando, y obviamente existe un verdadero arrepentimiento entre las partes, o de la persona que cometió el ilícito, ¿ya? Porque no es llegar y decir yo me arrepiento y volver a casa como si nada pasó y después seguir cometiendo lo mismo. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio de actitud. Ahora, ¿por qué Dios aborrece el divorcio? Malaquías 2:16 dice: pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa, o no le seas infiel a tu esposo, ¿ya? Ahora,
Es importante que nosotros podamos entender correctamente este texto. Acá Dios no está diciendo que aborrece a los divorciados, ¿ya? En ningún caso. Dice que Él aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque el divorcio dice que hace visible el efecto devastador del pecado. ¿Y cuál es ese efecto devastador del pecado? Rompe las promesas, hiere los corazones, confunde a los hijos, destruye la confianza y debilita el testimonio del Evangelio. Y muchas veces, y muy a menudo, deja cicatrices que duran muchos años, ¿ya? Por lo tanto, Dios odia aquello que destruye a quienes Él ama. Pero ¿cuál es la raíz del divorcio? Es la dureza del corazón. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús sobre el divorcio, Él respondió. Mateo 19:8. Dice, Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Aquí encontramos la verdadera enfermedad, el verdadero punto, que no era un problema matrimonial, sino que era un problema espiritual. Cuando un corazón endurecido deja de escuchar a Dios, cuando deja de perdonar, cuando deja de servir, cuando deja de amar, deja de obedecer a nuestro Señor. Y a esto nosotros le podemos llamar, ¿cómo le podríamos llamar nosotros? La petrificación del alma. Porque el pecado repetido vuelve insensible la conciencia y hace que aquello que antes dolía ahora parezca normal. Se normalizan las cosas, se normaliza el pecado, se normaliza la situación. Entonces, el verdadero problema acá es el pecado. ¿Por qué? Porque Jesús nunca te dijo, nunca nos dijo que elegimos mal. El problema siempre va a ser el pecado. El orgullo, la dureza, la falta de perdón, el egoísmo, la indiferencia espiritual. Y acá nos metemos de lleno a lo que es el divorcio espiritual. Vamos a colocarlo así, el divorcio espiritual. Cuando el corazón abandona a Dios. Jeremías 3:20 dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Ahora, ¿qué es el divorcio espiritual? El divorcio espiritual no significa que Dios deje de amar a su pueblo. Significa que el corazón comienza a vivir lejos de aquel con quien hizo un pacto, lejos del Señor. Y esto nos da a entender que es cuando existe una religión externa. Y por lo tanto ya no hay una verdadera comunión con el Señor. Es cuando muchas veces nosotros pronunciamos el nombre de Cristo, pero ya no vivimos para Él. Y Dios describe este pecado utilizando la figura del matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza la figura del matrimonio? Porque ningún vínculo humano representa mejor la relación entre Cristo y su pueblo, como lo hace el matrimonio. Si nosotros nos vamos al libro de Oseas fue un retrato del corazón de Dios. Porque el libro de Oseas narra cómo Dios mandó al profeta, ¿no es cierto?, a casarse con una mujer infiel. ¿Y por qué lo hizo? Porque claramente vemos que Israel había sido infiel espiritualmente. Cada ídolo que ellos tenían era un adulterio. Cada desobediencia que ellos manifestaban era una traición. Y cada pecado era un abandono del verdadero esposo. Ahora el divorcio espiritual comienza justamente en nuestro corazón, comienza en el corazón. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús acá no dice que dejaron de cantar. Tampoco dice Jesús que dejaron de asistir al templo.
Él dice algo peor, el corazón estaba lejos de él. El corazón de este pueblo estaba lejos de él. Muchos creyentes en muchas partes, inclusive quizás en algún momento nosotros, todavía oramos, o todavía oran, todavía sirven, todavía predican de la palabra, pero hace mucho tiempo muchos dejaron de amar profundamente a Cristo. Es algo superficial. El divorcio espiritual siempre comienza antes de hacerse visible. ¿Y cuáles son los comienzos de esto? Primero, se va enfriando el amor. Después va desapareciendo la obediencia. Y finalmente llegamos a ser indiferentes al Señor. Ahora, ¿hace cuánto tiempo dejamos de sentir delante del Señor? ¿Hace cuánto tiempo la Biblia nos dejó de emocionar? ¿Hace cuánto tiempo oramos solamente por costumbre? Y son preguntas que debemos de hacer. ¿Estamos orando por costumbre? ¿La Biblia nos deja de emocionar? ¿Hace cuánto tiempo? Charles Spurgeon decía, la peor distancia entre Dios y el hombre no es la geográfica, sino la del corazón. Esa es la peor distancia que puede haber. Y usted bien sabe que el divorcio, llevado al espiritual, es una infidelidad. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Acá Santiago está utilizando una palabra muy fuerte. ¿Y cuál es esta palabra muy fuerte? Adúlteras. ¿Por qué? Porque cuando el creyente ama más al mundo que a Cristo, él ha cambiado de amor. Ha cambiado de amor. Y no necesariamente abandona la iglesia. Nótese, no necesariamente abandona la iglesia. Él puede venir al servicio. Él puede cantar en el servicio. Él puede levantar las manos en el servicio. Él puede ser un fiel reflejo, un dulce reflejo de un buen cristiano. Pero ha abandonado su intimidad con Dios. Pero hay ídolos modernos. ¿Cuáles son esos ídolos modernos? ¿Cuáles son aquellas cosas que nos hacen ser amigos del mundo? Los ídolos, cuando nosotros pensamos en ídolos, muchas veces pensamos en imágenes. La Virgencita del Carmen, San Sebastián, cosas así. Se piensan en imágenes. Pero también pueden ser el dinero. El dinero es un ídolo. El trabajo excesivo es un ídolo. El éxito es un ídolo. El entretenimiento es un ídolo. Las redes sociales son un ídolo. El orgullo también es un ídolo. La comodidad es un ídolo. La fama es un ídolo. Incluso, hermanos, la familia. Sí, incluso la familia. ¿Por qué? Porque puede llegar a ocupar el trono que le corresponde al Señor. Y todo aquello que ocupa el trono de Dios se convierte en un Dios, con D corta, con D chica. Se convierte en un Dios. Todo aquello que ocupa el trono del corazón se convierte en un Dios. Por eso vemos muchas veces personas o familias, llevémoslo a los padres, que muchas veces consideran más a los hijos que al Señor, priorizan más a que. Y obviamente uno debe de amar a sus hijos, amarlos con entrañable amor, pero Dios está primero. O todas las cosas que nombramos, o cuando idealizamos a la familia. Todo aquello que ocupa el lugar de Dios se convierte en un Dios. Éxodo 23 dice, no tendrán dioses ajenos delante de mí.
Usted sabe que Dios no acepta compartir su lugar con nadie. Dios no comparte su lugar con nadie. Él busca ser una prioridad en su vida. Él tiene que ser la única prioridad en nuestras vidas, porque Él exige ser el Señor. Él exige ser el Señor. Él exige el primer lugar en nuestras vidas. Él exige ser el primero. Por eso muy a menudo, muchas veces nosotros somos muy ligeros, demasiado ligeros, cuando llamamos Señor a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces incumplimos nuestras promesas. Porque muchas veces llamamos a Dios Señor. Eres el Señor de mi vida. Yo te amo, Señor. Señor, lo eres todo para mí. Señor, tú eres maravilloso. Señor, obra en mi corazón. Señor, cambia mi ser. Señor, 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 Señor. ¿Ya? Pero cuando el Señor quiere obrar en la vida de la persona, ahí está el pero. Y ahí está el punto. Ahí no es Señor. Porque ahí nos molesta, nos duele, nos colocamos quisquillosos y no permitimos y no queremos que el Señor haga en nosotros. Ahí ya no es Señor. Pero para el resto de las cosas sí es Señor. Por eso no podemos ser tan presurosos y entregarle el mundo al Señor o decirle al Señor, haz todo lo que tengas que hacer. Porque llegado el momento Él lo va a hacer, pero no nos va a gustar. Y claramente ya no va a tener esa prioridad o ese lugar en nuestras vidas. Es así. Cuando sucede este divorcio espiritual, produce una frialdad. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted, yo, quizás o nadie despierta una mañana diciendo, hoy voy a dejar de amar a Dios. No creo que despertemos de esa manera o diciendo, hoy voy a dejar de amar a Dios. Esto sucede paulatinamente, sucede lentamente. Usted va viendo que su oración comienza a disminuir. Usted va viendo que su Biblia permanece cerrada por un lapso, por un periodo de tiempo extendido. Su adoración para con Él pierde sentido. Y el pecado que antes te producía tristeza, ya no te produce tristeza. Ya no aborreces el pecado. Y como consecuencia, el corazón se comienza a endurecer. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué gran descripción. Dice que abandonaron la fuente. Dice que buscaron agua en lugares vacíos. ¿A quién se le ocurre buscar agua en lugares vacíos? Y eso es lo que hace todo creyente que se aparta. Busca la satisfacción donde jamás va a poder encontrarla. Y no solamente en los que están afuera, también pasa en los que están dentro. Por eso es que muchas veces se apunta solamente a quien se desvió, a quien se apartó, a quien se salió, a quien no viene al culto, a quien no viene a la iglesia, a quien no se está congregando. Pero ¿qué pasa con aquel que está dentro y aún así está apartado? Aún así está buscando satisfacción por fuera. Aún así se siente vacío. Aún así no hay nada que lo llene. El doctor Tozer decía, lo que ocupa nuestra mente cuando estamos solos revela quién es realmente nuestro Dios. Por eso es que el divorcio espiritual, por eso es que esta separación produce dolor. Porque no solamente entristece al creyente, sino que también entristece al Espíritu Santo. Lo vemos en Efesios 4:30, dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Dios siente dolor, no porque Él pierda su gloria, sino porque nos ama profundamente. Él ama profundamente a su pueblo, como el ejemplo del esposo fiel que espera el regreso de su esposa. Él nos ama profundamente.
Por eso es que él siente ese dolor. Oseas 11:8 dice, oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Admao, demolerte como a Seboín? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Este texto es súper conmovedor, texto del Antiguo Testamento, porque Dios está hablando como un padre, también habla como un esposo herido. Y aquí hay algo importante. Nosotros sabemos que la justicia exige juicio. Sí o sí. Dios es un Dios justo y tiene que impartir justicia. Pero el amor del Señor nos sigue llamando a diario al arrepentimiento. Por eso es que Jesucristo, Él vino a restaurar el matrimonio. Él vino a restaurar esa conexión entre Dios y el hombre. Por eso es que la Biblia detalla, y usted ve que la Biblia termina con una boda, no termina con un funeral, termina con una boda. En Apocalipsis 19:7 lo vemos, dice, alegrémonos y llenémonos de gozo y démosles honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Cristo viene por una esposa fiel. Cristo viene por su iglesia y Él dio su vida para limpiar su iglesia. Él dio su vida por su iglesia. Efesios 5:25-27 dice, para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. Amen a sus esposas, pero ámenlas. Ámenlas. Me acordaba de que nosotros como esposos, mi esposa me decía que no la entendiera que la amara. Entonces tenemos que amarla. Por eso es que Cristo amó su iglesia. Cristo se entregó por ella. Cristo la lavó. Cristo santificó su iglesia. Y Él la va a presentar gloriosa. Por eso es que se habla de un amor inmenso, de un amor maravilloso. ¿Por qué? Porque el esposo murió por la esposa. Dio su vida por la esposa. Por aquella esposa que la había sido infiel. Nosotros fuimos infieles, hemos sido infieles al Señor. Y eso es el Evangelio. Porque nosotros no fuimos salvos porque fuimos fieles. Nosotros éramos infieles. Y muchas veces, muy a menudo también, somos infieles. Pero nosotros somos restaurados porque Cristo permanece fiel. Porque Él permanece fiel. Y es por eso que el matrimonio es la imagen del Evangelio. Refleja el Evangelio. Por eso es que este texto, Efesios 5:25-27, eleva el matrimonio. ¿Por qué? Porque cada matrimonio predica un sermón silencioso. Cada matrimonio predica un sermón silencioso. ¿Por qué? Cuando el esposo ama con sacrificio, ¿a quién muestra? A Cristo. Y cuando la esposa responde con respeto y fidelidad, ¿a quién refleja? A la iglesia. Nótese las comparaciones. Elizabeth Elliot decía, la fidelidad no consiste en sentir siempre amor, sino en permanecer donde Dios nos llamó. Ahora, nosotros en este tiempo estamos viviendo para Cristo o estamos acostumbrados a vivir la vida cristiana. Son preguntas que debemos hacernos. ¿Estamos viviendo para Cristo diariamente o solamente estamos acostumbrados a vivir este cristianismo? Porque si Cristo hoy examinara nuestro corazón, ¿qué encontraría Él? ¿Encontraría una esposa fiel o quizás
podría encontrar un corazón que está dividido, que está totalmente faccionado entre el mundo y para con Él. Recuerden ustedes que Él quiere y requiere el primer lugar en nuestras vidas. El divorcio espiritual rara vez se va a presentar como una gran rebelión, como algo grande. Él comienza simplemente con pequeñas cosas, con pequeñas divisiones, con pequeñas decisiones, con pequeñas concesiones. Una oración menos, voy a leer un poquito menos la palabra, un pecado que se tolera. Muchos están tolerando pecados, toleramos pecados muchas veces y dejamos de escuchar la voz del Señor. ¿Cuántos pecados tolerados? ¿Cuántas oraciones que han sido menos? ¿Cuántas Biblias cerradas? Pero Dios sigue llamando al pecador al arrepentimiento. Como lo vemos como el padre, como el hijo pródigo, como el pastor que busca la oveja perdida, como el esposo fiel. Él a diario está invitando a volver a su pueblo con él. Porque hoy Cristo no solamente nos está preguntando ¿qué hemos hecho?, sino también nos hace otra pregunta. ¿Me amas? Y en Juan 25, 21, del versículo 15 al 17 dice, después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, piensa usted en su nombre acá. A Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Entonces le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me amas? Y esto a Pedro le dolió. Le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo entonces, alimenta mis ovejas. Es lo mismo que nos pregunta el Señor en este tiempo, ¿me amas? Le pregunta a la iglesia, ¿me amas? Por eso la restauración comienza cuando nosotros respondemos con humildad y cuando nosotros regresamos a nuestro Señor, regresamos a aquel que nunca ha dejado de amarnos. John Piper dice, el propósito principal del matrimonio no es hacernos felices, sino mostrar la gloria de Cristo y su pacto con la iglesia. Ahora, pero también está la otra parte. ¿Qué hay de aquellos que han vivido o han pasado una separación? Mira, hay muchos factores. Quizás hubo pecado, quizás hubo abandono, quizás hubo traición, quizás hubo violencia física, verbal, psicológica, no lo sabemos. Pero la enseñanza que nos da Jesús acá, no existe esta enseñanza para aplastar al arrepentido, sino que para llevarlo a la cruz. Por eso Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. La gracia de Dios no justifica el pecado, pero sí perdona a aquel que se ha arrepentido. Vean ustedes y notemos a lo largo de la historia de la Biblia, Pedro negó a Cristo, pero se arrepintió. David cayó gravemente. Manasés dice, llenó la tierra de maldad, pero se arrepintió. Todos ellos hallaron misericordia cuando ellos volvieron para con el Señor con un corazón quebrantado. Nancy DeMoss dice, la fidelidad en el matrimonio es una expresión visible de la fidelidad invisible a Dios. Ahora, para ya ir concluyendo, el verdadero tema de Mateo 5, 31, 32
no es simplemente el divorcio. El verdadero tema que aquí abarca y al cual estamos enfocándonos es el corazón. Cristo no solamente viene a preservar los matrimonios, sino que viene a rescatar a los pecadores también. Recuerden ustedes que un matrimonio no permanece unido únicamente porque dos personas se aman. Yo amo a mi esposa me ama a mí, usted ama a su esposa y viceversa. Pero no va a permanecer unido solamente porque se ama, porque se dan besitos, porque se dan abrazos. El matrimonio en sí, y para que también los jóvenes en un futuro próximo, si es que no viene el Señor antes, consideren el matrimonio permanece unido y firme cuando dos personas, nótese bien, cuando dos personas aman más a Cristo que a sí mismos. Porque yo puedo amar a mi esposa me puede amar a mí, y yo quizás no puedo amar fervientemente al Señor. Entonces, este matrimonio ha de permanecer firme cuando dos personas aman más a Cristo que a sí mismos. Por eso es que cuando Cristo gobierna el corazón, cuando el Señor gobierna nuestros corazones, el orgullo va a empezar a perder fuerza. Vamos a ser menos orgullosos. El perdón va a encontrar espacio en nuestras vidas. Y el amor va a dejar de depender de las circunstancias para convertirse en una expresión constante de obediencia. ¿Mm? Por eso, el amor deja de depender de las circunstancias. Muchas veces dependemos de las circunstancias. Nuestro amor depende de las circunstancias. Hoy me levanté bien, hoy te voy a amar más. Hoy ando de buen ánimo, te voy a dar más besitos. Por eso, tal vez hoy, hermanos, queridos hermanos, el Espíritu Santo no solamente nos quiere hablar acerca del matrimonio. Quizá hoy día, en este tiempo, el Espíritu Santo nos quiere hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo está tu relación conmigo? ¿Cómo está tu relación conmigo? Porque usted recuerde que ningún pacto puede sostenerse de manera saludable cuando el pacto con Dios se empieza a descuidar. No se puede sostener de manera saludable cuando el pacto con Dios ha sido descuidado. El divorcio no comienza el día en que se firma un documento. El divorcio comienza muchas veces cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando la oración se apaga, cuando el orgullo empieza a ocupar el lugar de la humildad y cuando nosotros olvidamos que el matrimonio fue diseñado para reflejar la fidelidad de Cristo. Pero gracias sean dadas a Dios que el Evangelio nos recuerda una verdad gloriosa, que Jesús nunca, jamás, en ninguna y bajo ninguna circunstancia, rompe el pacto con su pueblo. Él sí que es un esposo fiel. Él es un esposo fiel, porque nosotros todos hemos sido infieles. Todos hemos sido infieles, pero Él permanece fiel. Y esa fidelidad es el modelo de la fuente de toda fidelidad cristiana, la fidelidad del Señor para con nuestras vidas. Cuán fiel ha sido nuestro Señor para con nosotros. Si hay cosas en nosotros que necesitan cambiarse, vayamos a Cristo, corramos a Cristo. Si hay heridas que aún cargamos nosotros en nuestro interior, corramos a Cristo. Porque en Él, mis queridos hermanos, hay bastante verdad que nos puede confrontar. Hay mucha verdad que nos confronta. Su palabra nos confronta, pero también hay gracia que perdona. Y poder para comenzar de nuevo conforme a su santa, bendita y perfecta voluntad. Póngase. Por eso decíamos que el tema del divorcio es algo un poco controversial. Vemos diferentes tipos de puntos de vista.
Hay unos que lo ven de una forma, otros lo ven de otra manera. Hay unos que son más radicales, otros que no. Nosotros lo llevamos claramente todo esto a la palabra del Señor, y en la Escritura, y el Señor mismo nos va apuntando a aquello. Las consecuencias que conlleva esto son muchas veces penosas para quienes nos rodean, pero también más penoso es una separación definitiva, eterna para con nuestro Señor. Oremos a Dios. Buen Padre Celestial, Rey de gloria y majestad. Gracias, Padre eterno, por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque nos muestras, Rey de gloria, tu inmenso amor, tu bendita y hermosa fidelidad. Cuán fiel eres tú, Señor, para con nosotros. Aún nosotros siendo, Señor, infieles, Señor, a ti, tú permaneces fiel. Eres, Señor, el esposo, Rey de gloria, que anhelamos. Eres, Señor, el modelo, Rey de gloria, que necesitamos seguir a diario nosotros como esposos. Cómo poder conducirnos, cómo poder caminar correctamente. Te agradecemos, oh Rey bendito, por esa fidelidad tan grande, por ese amor tan inmenso. Porque a diario, Señor, demuestras, oh Rey de gloria, para con nosotros, Señor, cuánto es que nos ama. Tal vez, Señor, hemos sido infieles, Señor, por bastante tiempo. Pero aún así, Señor, tú permaneces fiel. Tú permaneces, Señor. Tú no te vas, tú no te alejas, tú no prescindes, no rescindes de tu pacto. Tú eres un Dios de pacto, un Dios de eternas misericordias, un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios clemente, pero también un Dios justo. Un Dios justo, porque imparte justicia conforme a tu bendita voluntad. Gracias por hablarnos, Señor, acerca de este tema. Gracias por inducirnos, Señor, a este tema, oh Rey de Gloria. Quizás para algunos controversial, quizás para algunos más radicales, oh Rey de Gloria, pero tú, Señor, eres quien habla, Padre Santo, en nuestra vida. Quien nos va enseñando, quien nos va mostrando, Rey de Gloria, quien nos va dirigiendo. Permítenos a diario, Señor, ser nutridos de tu palabra. Ser entendido, Rey de Gloria, en esta tu palabra, para no torcer, Señor, tus escrituras, para no acomodar los textos, Señor, a nuestra conveniencia, para no buscar en detalle, Rey de Gloria, lo que me conviene y lo que no, para seguir, Señor, conforme, Señor, a lo que está escrito, Rey de Gloria. Y que tu gracia, Padre Santo, nos sostenga a diario. Que tu gracia, Señor, nos dirija a diario. Que tu gracia, oh Rey de Gloria, nos lleve, Señor, hacia donde tu Santo Espíritu nos quiera llevar. Y que día a día, Padre Santo, podamos, Señor, buscar, oh Rey de Gloria, el perdón, la reconciliación, Padre bendito, y una buena comunión, oh Padre Santo. Agradecemos a ti por todo lo que tú nos das, Señor. Agradecemos a ti, Padre Santo, por tu amor inmenso, por tu gracia maravillosa y por todo lo que tú harás, Señor, a futuro, Padre Celestial. No sabemos, Señor, el día de hoy o el día de mañana, Padre Santo, mas tú lo conoces. Tú sabes, Señor, cómo nuestra vida irá, Padre Celestial. Tú irás dirigiendo todo, Señor, moviendo todo, Padre Celestial, para hacer, Señor, tu voluntad, no la nuestra. Gracias damos a ti por esta tu palabra, por nuestros hermanos, Padre Celestial, que están aquí en este lugar, y por aquellos, Señor, que el día de hoy, Padre Santo, no han podido llegar. Te pedimos, Señor, que los guardes, los cuides, Padre Santo, los fortalezcas, oh Rey de Gloria. Y día a día, Padre Santo, nos ayudes, Padre amado, a practicar, Padre Santo, la empatía los unos con los otros. Gracias damos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.